Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿sentís que pasás semanas enteras haciendo un montón de cosas, pero sin lograr nada importante? Después de un día o semana entera de trabajo, ¿sentís que estás cansado, pero sin los resultados que te gustarían? ¿Estás progresando en algunas áreas de tu vida, pero notás que hay otras en las que pasa tiempo y estas no mejoran o incluso empeoran? Si te está pasando cualquiera de estas cosas, este episodio es para vos. Vamos a sumergirnos en una herramienta fundamental para distinguir qué actividades deberíamos poner primero en nuestras semanas para tener más resultados de forma equilibrada. Vamos a ver cómo lograrlo a nivel personal y también profesional. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 409. Vamos a interactuar. Chicos, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muchas gracias, Santi, por la bienvenida. Y sí, todo súper bien. Lu, bienvenida también. Gracias, Santi. Estamos muy contentos de estar grabando. La semana pasada grabamos juntos de vuelta después de mucho tiempo y esta es la segunda vez. Así que estamos emocionados. Súper felices y emocionados de compartir este tiempo compartido. Antes de seguir, quiero recordarles que si les gustan y les sirven estas ideas que compartimos semana a semana, pueden sumarse a la comunidad de Instagram yendo a instagram.com/superhábitos o superhábitos.com/Instagram. Exactamente, pueden ahí dejarnos comentarios, hacernos preguntas y enterarse de todas las novedades que tenemos en Super Hábitos. Siempre ponemos cosas diferentes, hacemos posts, tenemos a Enzo que nos hace unos dibujitos muy lindos para que claramente no podremos hacer nosotros, para que las ideas sean más fáciles de procesar, de que ustedes dentro de ese tiempo de redes sociales pueden hacer cosas productivas, pueden aprender, pueden mejorar y acercarse a sus grandes objetivos, que es de lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Vamos a estar hablando sobre una herramienta súper práctica para que ustedes se aseguren de que sus días son lo suficientemente buenos, para que ustedes se aseguren de que las cosas se están moviendo en la dirección adecuada. Y una forma que me pareció, esto no lo charlamos, pero que me pareció muy interesante de empezar este episodio, en el que vamos a estar hablando puntualmente de poner las rocas grandes primero. Bien, de eso es lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Esa es la herramienta fundamental, poner las rocas grandes primero. Y cuando estaba armando un poquito las notas para el episodio, me acordé de un clip de Stephen Covey del año 1990. Bien, este es Stephen Covey, año 1990. Y este era un clip muy simpático y me pareció muy bueno. De hecho, me acordaba que era bueno, pero no me acordaba que era tan bueno. Entonces, Stephen Covey está frente a un auditorio y tiene una participante y le dice, mira, le ponía dos bols, serían, ¿no? Dos recipientes, y agarra una botellita llena de piedras chiquititas, ¿no? Entonces, tira todas las piedritas chiquititas dentro de uno de los dos recipientes y le da una serie de piedras grandes, ¿no? Y le dice, bueno, lo que vamos a hacer ahora, y es lo que yo quiero que vos hagas, es que tomes estas piedras grandes y las metas dentro de este bol donde están todas las piedras chiquitas. Ahora, hay una condición. No podés pasarte del tope superior del bol, ¿no? ¿Cuál es el detalle interesante? Y ahí Stephen Covey explica. Y él dice, mira, estas piedras chiquititas representan todas esas pequeñas cosas que nosotros hacemos en el día. Pequeñas tareas, pequeñas distracciones, minutos que le dedicamos a esto, minutos que le dedicamos al otro. Y las piedras grandes representan tus grandes proyectos, ¿no? Y un detalle que no me acordaba es que él le pone nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, una piedra grande le pone afilar la sierra. A otro le pone proyectos importantes, a otro le pone tiempo de familia, al otro le pone... Entonces son todas cosas que normalmente nosotros queremos hacer, nos parecen importantes. Hacer ejercicio, por ejemplo. Que nosotros queremos hacer, que son importantes, pero que normalmente dejamos de lado. Entonces, esta chica, que era... Además pensé, estaba muy bien elegida la chica que eligieron porque era como muy persistente, ¿no? Entonces, ella ponía, ¿no? Entonces acomodaba una piedra y trataba de empujarla para abajo. Y no, entonces ponía la otra y de repente no entraba, entonces decía, bueno, esta la pongo pues. Y entonces Stephen Covey decía, bueno, entonces estamos dejando afuera familia, tiempo de familia. Bueno, no, lo meta. Entonces, pero saca. Entonces dejaba afuera tiempo de afilar la sierra, ¿no? Bueno, proyectos importantes. Y entonces Stephen Covey interactuaba con la audiencia y decía, bueno, ¿no le parece? ¿Cuántos de ustedes sintieron que
no tenemos espacio y tenemos dejando afuera estos proyectos importantes de largo plazo, ¿no? Entonces lo dice, sí, es verdad, me pasa un montón. Y la idea central, que era en lo que hace Stephen Covey, es lo siguiente. Stephen Covey dice, bueno, ahora está bien, hagamos lo contrario. Vamos a llenar este otro envase, ¿bien? Entonces, o creo que la chica llega a la realización, no me acuerdo cómo era bien ahí la cuestión, porque la vi, pero no me quedó tan clara esa parte. Entonces la chica empieza y hace lo contrario. Pone las piedras grandes primero, ¿bien? Entonces saca todas las piedras grandes y las pone. Y después tira los guijarros. Y entonces los guijarros, lo que hacen es, guijarros es el término que utilizan, pone las piedritas chicas. Entonces las piedritas chicas se empiezan a colar entre las cosas grandes y al final puede meter las dos cosas. Y quedan afuera creo que un par de piedritas chicas, pero muy poquito, por encima del nivel. Entonces lo que dice Stephen Covey es, lo que nosotros queremos hacer en nuestro día a día es siempre asegurarnos de que las piedras grandes estén primero y después llenarlo con las cosas chiquitas y no al revés, que es como nosotros venimos. Y este concepto de las piedras grandes fue tan poderoso, esto es una metáfora, fue tan poderosa que la terminaron adoptando un montón de autores a lo largo del tiempo. De hecho, si vos vas a, por ejemplo, el otro día hablamos en una de las sesiones sobre las reuniones nivel 10. Por ejemplo, hay una de las partes que dice revisar las piedras grandes. En Scaling Up también la utilizan. No sé si en el libro de las OKR creo que hacen una mención también. Entonces, fue un concepto súper importante y que es muy poderoso. Entonces, lo que vamos a estar hablando hoy, después de esta introducción, retomando esta historia que me gustó un montón, es... Vamos a hablar de cómo nosotros podemos asegurarnos de meter las rocas grandes primero, ir primero lo primero, como haría Stephen Covey, cómo aplicarlo en el día a día, cómo lo hacemos nosotros, algunas preguntas clave para identificar y priorizar, y cuáles son los próximos pasos que ustedes pueden seguir o hacer a continuación de este episodio. Que acá una micro nota metodológica. Si van a superhábitos.com/409 van a encontrar las notas de este episodio por si quieren ver el video que Santi mencionó recién y todos los links, enlaces y cosas que vayamos mencionando a medida que avanzamos. Ese video yo creo que a mí me marcó muchísimo. Es uno de esos ejemplos de cuando alguien logra ese punto de excelencia en términos de enseñanza, de encontrar la analogía perfecta para explicar un problema. Y algo que creo que... No sé si hay un nombre técnico o alguna analogía que se utilice normalmente para esto, pero si nosotros volvemos sobre la ley de Parkinson, el principio de Parkinson que mencionamos en el episodio anterior, ¿no? Esta característica que tenemos las personas y que tienen las tareas de que las cosas ocupan tanto tiempo como les demos. Entonces, cuando nos dan 3 semanas para terminar un proyecto, nos toma 3 semanas. Cuando me dan 1 semana y media, de alguna manera logro terminarlo en 1 semana y media. Ese principio de Parkinson permea o entra a nuestro día a día en este ejemplo. Porque lo que termina pasando es que cuando yo no soy deliberado respecto de qué pongo primero, cada una de esas tareas que entra a mi semana, porque alguien más me la dio, porque se supone que lo tengo que hacer, por costumbre, no solo que entra, sino es como que de alguna manera entra y se expande. Entra y ocupa cada vez más lugar. De hecho, pasa mucho que mientras más aire le damos nosotros a estas cosas banales, triviales, pero que sin embargo nos toman mucho tiempo, mientras más aire le damos, más tiempo ocupan, ¿no? Mientras yo más aire le doy a, no sé, conversaciones por WhatsApp que no me importan, de repente tengo más conversaciones WhatsApp que no me importan. Mientras más aire le doy a personas con las que quizás no tengo un buen vínculo o que no me hace bien el vínculo, mientras más espacio le doy a eso, también más espacio ocupa. Entonces, podemos tomar un camino largo, complejo de empezar a limitar cada una de esas cosas, o podemos utilizar también este enfoque de decir, no, lo que voy a hacer es poner primero aquellas tareas que son más importantes para mí y voy a dejar que esas tareas le marquen un límite a las demás. Entonces, de alguna manera, estas tareas importantes se convierten en un límite que evita que estas otras minuciosidades se sobreexpandan u ocupen todo el espacio que, de vuelta, si las dejamos libres, se descontrolan y ocupan todas las semanas si pueden. Que un dato interesante es que gráficamente está buenísima la analogía, pero hay que tener en cuenta que que sean piedras grandes no significa que tomen más tiempo que las piedras chicas y que las piedras chicas ocupen menos tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando en términos de importancia, ¿no? Como que el tamaño refleja la importancia y las piedras grandes van a ser nuestras prioridades, los proyectos más importantes, las actividades o tareas que nos acercan a nuestros objetivos más importantes, y las piedras chicas van a ser muchas veces las tareas menos importantes en orden de prioridad. Entonces, de hecho, en este ejercicio, si nosotros metemos
todas las piedras, logramos meter todas las piedras, pero muchas de esas piedras chicas en realidad no nos suman nada, deberíamos sacarlas, ¿no? Y dejar aire. Pero me parece importante porque justamente si primero dejamos que las piedras chicas, que son las menos importantes, ocupen nuestro calendario, nuestro tiempo, lo que pasa es que ocupan nuestro foco, nos quitan claridad y ocupan mucha de nuestra energía. Entonces, terminamos muchas veces postergando las piedras grandes o dejándolas afuera del recipiente, de nuestro calendario, de nuestro tiempo, porque estas otras piedras chicas menos importantes nos consumieron mucho de nuestro foco y energía. Y si hacemos al revés, nos aseguramos de que nuestra mejor energía, nuestro mejor momento del día, de la semana, nuestro primer impulso de energía vaya hacia lo más importante y después vayamos atacando las piedras más chicas que son menos importantes en orden de prioridad. Pero no quiere decir que unas consuman más tiempo o menos tiempo, sino que muchas veces podemos lograr objetivos súper importantes a nivel personal, a nivel familiar, a nivel del negocio, quizá con menos cantidad de horas o de tiempo, si lo priorizamos, que si le damos primero lugar a cosas más chiquitas, menos importantes. Sí, que de hecho no es un tema, y por eso queremos trabajarlo como herramienta, no es un tema ni siquiera de ser organizados o no, porque hay muchos sistemas de organización que no tienen en cuenta esto y eso genera bastantes problemas. El otro día estaba compartiendo en la comunidad que leí un libro de un amigo de Lu que se llama Leo Bauta. Y el libro se llama Zen to Dan y es una adaptación, es un libro que quería repasar hace un tiempo. Y es una adaptación de el libro del sistema de GTD con D, ¿no? No GT, nuestro curso GT, sino GTD. Que es un libro, es una metodología de David Allen, que es una de las probablemente de las metodologías más populares en términos de organización del tiempo. Y que es excelente y de hecho, uno de los libros que más nos han pedido si hacemos en algún momento otra serie de libros, uno muy pedido es el de GTD, porque claro, muchas personas lo usan, pero también es una metodología que tiene sus problemas. Sus cosas malas. Y uno de los puntos que hacía énfasis en la crítica a GTD, y es algo que nosotros también lo hemos visto, es GTD es un libro que es excelente para el procesar tareas. Es un excelente libro de cómo vos puedes hacer un procedimiento para hacer tareas. De hecho, nosotros usamos muchos elementos de GTD. Por ejemplo, el hábito de capturar ideas rápidamente, anotarlas, tener bandejas de entrada, cómo procesar las bandejas de entrada. Pero el problema es que, al igual que con otro sistema de organización que es más rudimentario, como tener listas de tareas, cuando nosotros trabajamos de esa manera, lo que estamos haciendo es simplemente procesar cosas sin diferenciarlas. Bien, y como dice Lu, que una tarea tome más tiempo no significa que sea más importante. Que una tarea sea urgente no significa que es importante tampoco. Entonces, el problema de estos sistemas lo que hacen es simplemente nos hacen procesar tareas como si todas las tareas fueran iguales. Cuando lo cierto es que probablemente hay un par de tareas incómodas que incluso quizás no toman tanto tiempo, pero que nos moverían en la dirección. O quizás no llaman tanto la atención, quizás no es incómodo en absoluto, pero simplemente hay otras cosas que nos están reclamando más la atención por más de que no tengan el mismo nivel de importancia. Entonces, lo que nosotros queremos hacer al sumar esta característica extra a nuestro sistema de organización de poner las piedras grandes primero es, como dice Lu, asegurarnos de que esas cosas siempre tengan su lugar. Ahora, ¿hay quien decir algo más sobre esto o vamos a meternos al día a día? Yo quería sumar un detalle respecto de lo que dijo Santi. A ver, nosotros hemos dicho muchas veces que es importante estar atento a aquello que nos resulte incómodo, porque muchas veces en lo incómodo están nuestras mayores oportunidades de crecimiento. Algo que pensaba recién, Santi, cuando te escuchaba y que me parece importante decir es, hay que ser muy conscientes de que lo incómodo es personal y de que varía con el tiempo. Para algunas personas puede ser muy incómodo hacer algo completamente nuevo, ¿no? Puede ser incómodo hacer algo que nunca hice antes. Pero, perdón, para otras personas puede ser muy incómodo hacer algo que ya saben hacer, pero que hay que hacer de manera repetida porque se siente aburrido. Uno tiende a asociar incomodidad con novedad, con complejidad, pero a veces la incomodidad viene de soy malo repitiendo, soy malo siendo consistente. Entonces creo que dentro de esto que estamos hablando de identificar cuáles son las piedras grandes, está bueno no caer en la imagen de que la piedra grande siempre va a ser una aventura loca de algo que nunca hice antes. A veces estas rocas grandes, estas cosas que son más importantes, van a ser actividades de poco tiempo y a veces van a ser cosas
que recurrentes. son recurrentes. Claro, que simplemente tengo que hacer que quizás no tienen como una complejidad en el momento, tanto como tienen el desafío de trabajar esta incomodidad en la consistencia. Puede pasar con el ejercicio, como un ejemplo simple, el control de hábitos, la organización. Puede ser una llamada telefónica a un familiar una vez por semana y sostenerlo en el tiempo. Exacto, entonces sí me parece importante, antes de ahora meternos a lo diario, el entender de que no tenemos que caer en idealizar las rocas grandes como que siempre van a ser tipo excursiones al Amazonas para descubrir tu fuego interior. No, a veces es simplemente todos los días cuando te levantás tomar un vaso de agua. Y eso es una roca grande porque hasta ahora no lo hiciste y es lo más importante. Y ver esas dos cosas y entender que grande no significa mucho tiempo, creo que ayuda mucho a incorporar o aprovechar mejor el concepto. Entonces, ¿cómo aplicamos la idea de las rocas grandes? Acá se puede generar una confusión porque en la literatura hay muchas acepciones diferentes a qué nos referimos, pero podemos usarlas de manera independiente y ahora van a entender a qué me refiero. La primera instancia donde entran las rocas grandes es cuando determinamos nuestros objetivos del año. De hecho, algunos autores cuando se refieren a rocas grandes se refieren a los grandes objetivos trimestrales. Deben decir, bueno, vamos a revisar las rocas grandes. Lo que estamos diciendo es, vamos a revisar cuáles son los objetivos clave o los proyectos clave del trimestre. Entonces, para poder trabajar sobre las rocas grandes, lo primero que tenemos que identificar es qué es lo que es importante para nosotros. Y ahí donde entra el nivel 1 es en la planificación anual. Nosotros en la planificación anual nos vamos a plantear nuestros objetivos, vamos a tener una cantidad determinada de objetivos. Nosotros siempre decimos que queremos tener objetivos de todos los roles y queremos tener entre 1 y 3 por rol. Bien, esa es como lo hacemos nosotros, hay otras formas de hacerlo también, pero en nuestra experiencia podés tener menos, pero irte más allá generalmente termina dando problemas en la organización. Ahora, tengo estos objetivos que son proyectos que pueden ser anuales o trimestrales. La forma en la que incorporamos esto en nuestra planificación diaria es la siguiente. Cuando nosotros nos sentamos a hacer nuestra planificación semanal, es decir, cuando nos sentamos el domingo, el sábado a la tarde, lunes a la mañana, a hacer nuestros objetivos semanales, lo que hacemos es determinar cuáles son las acciones clave para la semana. Entonces vamos a decir, esta semana, ¿qué puedo hacer para mover mis objetivos, esos que hablamos recién, para adelante en algún sentido, ¿no? Entonces, generalmente, si yo parto de la base de que vamos a hacer un poquito de matemática acá, si yo tengo 7 roles, que es nuestro tope máximo recomendado, 7 áreas en las cuales estoy actuando en mi vida, yo decir, bueno, probablemente tengo un objetivo para cada uno, como mínimo. Entonces digo, bueno, tengo 7 grandes objetivos. Entonces yo lo que voy a hacer es, para la semana, determinar entre 1 y 3 acciones claves por rol. Bien, no sé si estoy haciéndole, ustedes corríjame, si no, repetimos hasta que se entienda. Entre 1 y no nos vamos hasta que se entienda. Exacto. Así que miren cuánto dura este episodio. Si dura 3 horas, sepan que esto se complicó. Pero ponemos entre 1 y 3 acciones que van a mover para adelante nuestros objetivos en la semana. Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es, todos los días vamos a elegir entre 1 y 3 cosas clave para ese día. Bien, entonces, voy a repetir. Tenemos entre 1 y 3 objetivos grandes por rol al año. De ahí, todas las semanas, vamos a determinar entre 1 y 3 rocas grandes para cada rol. Bien, lo cual nos dejaría... Que pueden ser actividades o tareas muy puntuales, ¿no? Las rocas semanales, puede ser esto, una llamada telefónica, el decir, cumplo con, no sé, tal hábito todos los días, 5 minutos. O sea, en el semanal puede ser, y tiene que ser en realidad algo súper específico y puntual y accionable. Y a partir de ahí elegimos todos los días, cuando nos sentamos a hacer la organización diaria, entre 1 y 3 cosas grandes que queremos hacer. La gracia de hacer esto es nosotros tener un momento en el cual miramos las actividades del día, que ya pensamos en la planificación semanal, y decimos, ¿qué cosas van a tener más impacto si las hago hoy? ¿Qué cosas tendría que asegurarme de que no termine el día sin que se hayan hecho? Y ahí me parece que la acción fundamental es poner primero, que es lo que Santi decía hace un rato cuando estábamos empezando el episodio. El punto clave es, yo cuando veo mi semana me permito verla como este bowl vacío, por eso la analogía es tan buena, y a la hora de empezar a cargar el calendario, no tomo el enfoque de, primero voy a acomodar todas las obligaciones, todas estas cosas diarias, y después voy a ver en qué huequito me quedo un rato para mis proyectos, sino que primero coloco
aquello que es más importante para mis proyectos y después empiezo a sumar estas cosas chiquitas. Quizás una aclaración que vale la pena hacer acá es verdad que todos tenemos ciertas actividades que tienen horario, ¿no? Que tienen de alguna forma un compromiso previo. Sobre todo cuando estamos trabajando, por ejemplo, en una oficina, si tenemos horarios. Entonces, ahí la micro salvedad es, por ahí acomodamos primero aquellas cosas que ya tienen horarios. Pero antes de ponerlas nos hacemos realmente la pregunta de si es algo que es obligatorio o si es algo que estoy acostumbrado a hacer. Porque sí, si no voy a la oficina quizás me despiden. No es una buena idea. Pero quizás estoy anotando, no sé, la cena del jueves a la noche con mis primos y es algo que no es obligatorio, es algo que quiero hacer, pero que tiene que pasar por este filtro de, bueno, si realmente es la prioridad o no, y por lo tanto habría que ponerlo después de acomodar estos objetivos, estas actividades centrales que Santi dijo recién. Sí, que un punto clave de poner tus rocas, y lo hablamos hace un par de episodios, es asegurarnos de que las rocas están ahí. Lo que hace es nos permite asegurarnos de que los días valen la pena. Y esa es una pregunta que abrimos un par de episodios atrás cuando estábamos hablando acerca de cómo sé si es suficiente, cómo sé cuándo es suficiente. Bueno, las rocas grandes te dan eso y tiene un efecto que es muy real. O sea, el concepto es relativamente abstracto, pero el resultado es 100% real en términos de satisfacción. Porque cuando nosotros logramos identificar estas 1 a 3 tareas, sabemos que por más de que quizás en un día hicimos 15 cosas y ahora quizás hicimos 7, si esas 3 estuvieron, el día valió la pena. Este día fue un buen día y podemos descansar en paz, lo cual hace a una buena organización. Dijimos, y lo decimos constantemente, la organización no se trata de hacer más cosas, se trata de que las cosas importantes se hagan. Bueno, saber de que estas cosas se hicieron lo que hace es que nosotros podamos descansar y quizás también disfrutar más del tiempo libre. Quizás volvimos a casa y tenemos un sentido de responsabilidad, pero queremos descansar y decimos, ok, hice las cosas que tenía que hacer, las cosas claves estuvieron, sí, bueno, que puedo relajarme, puedo pasar un rato con mis hijos, puedo salir a dar una vuelta y dejar de lado esas otras cosas que quizás suenan muy urgentes, pero que no son tan importantes, porque de vuelta, no pasa nada, no es tan grave. Incluso para la gestión de imprevistos, ¿no? Que es algo que también nos preguntan mucho y surge mucho en la vida real. Si tenés esto trabajado en el día a día y vos sabés que hiciste entre 1 y 3 de las cosas de tus rocas grandes, de lo más importante, si después de hacer eso, por eso recomendamos hacerlo temprano en el día, si después de hacer eso el día se complica, surgen imprevistos, pasan cosas, en el mejor de los casos tenés tiempo libre y podés elegir descansar, en el peor de los casos surge algún problema, alguna cuestión a atender, podés hacerlo también con calma, sabiendo que vos de alguna manera ya ganaste hoy, porque ya hiciste lo que era más importante y podés atender ese imprevisto o adecuarte o reorganizarte y acomodarte a eso que sucedió sin el estrés que puede tener muchas veces el surgimiento de un imprevisto. Que eso definitivamente no es una idea que surja de este video de Stephen Covey que dice Santi, pero sí creo que es como una forma diaria de aplicarlo, ¿no? Entonces, en el video, en el ejemplo, lo vemos de manera semanal. Pero lo que dice Lu es pensar con la misma lógica en el día a día. Entonces yo en el día a día voy a encontrarme en la misma situación. Mi día empieza siendo este bowl vacío. ¿Qué quiero hacer? Quiero poner primero las cosas que mayor diferencia me van a hacer, porque después van a aparecer cosas que ocupan el resto del espacio probablemente. Pero si yo no tomé esta acción proactiva de meter apenas pueda, no siempre va a ser en el apenas abro los ojos, pero apenas pueda en el día, meto estas victorias, estos objetivos centrales. Después, cuando llegan el resto de las actividades, primero me encuentran mejor parado porque me siento mejor y eso me permite a veces filtrar mejor, decir que no con más tranquilidad. Pero como mínimo me encuentran con tranquilidad, que es lo que Santi mencionaba recién. El llegar al final del día y decir, me puedo poner a, no sé, terminé la jornada y puedo disfrutar de la cena con mi familia, puedo disfrutar de cocinar, puedo ponerme a experimentar cómo se hace el helado con panceta, que suena como una mala idea, pero que es algo que puedes hacer cuando estás tranquilo. El poder hacer estas cosas viene de, bueno, yo ya cumplí con lo más importante del día. Bueno, y quiero meterme acá como que creo que es un buen momento para hacer un poco de rebote práctico, porque de vuelta, muchas de estas cosas nosotros las hacemos, no siempre igual, porque cada circunstancia es diferente y cada sistema tiene que estar adaptado a tu caso. Lu decía que el hecho de que las rocas vayan primero tiene como un sentido doble, ¿no? Tiene un sentido en que van primero en términos de son lo primero que pongo en el calendario,
Pero tienen también un sentido de que son lo primero en términos de que muchas veces una buena práctica es asegurarnos de que sea la primera actividad del día. Sí. Y este es un tip práctico, ¿no? De hecho, esa es la, digamos, la filosofía básica del libro Tráguese ese sapo, ¿no? El libro de Tráguese ese sapo, de Brian Tracy creo que es, dice, lo primero que vos tenés que hacer, o el secreto del éxito, es todos los días comerte el sapo primero, que el sapo primero es esa actividad importante, incómoda, desagradable, y sacártela al medio. Entonces, mi primera pregunta, que es para ustedes, porque yo voy a hacer una confesión, yo no hago esa parte, personalmente. Lo de ponerlo primero en el día. Exactamente, ¿no? Entonces, yo lo hago de la siguiente manera. Yo cuando estoy haciendo mi revisión diaria, yo miro las actividades del día, marco mis grandes rocas del día, les pongo un emoji en Asana, así como, le pongo una roca, como para que quede claro que esta es la roca del día, y yo acordarme de que es la roca del día. ¿Usas la roca? Uso el emoji de la roca. Ah, Yo mira. uso el modo oscuro, lo cual hace que la roca no siempre se resalte, pero me gusta más que poner un fuego o lo que Esta sea. es una actividad con un espacio antes de empezar, ¿no? Claro. No entiendo cuál es el Pero- problema. Le pueden poner un fueguito, una estrella, Claro. lo que a cada uno lo motive más. Sí, a mí me gusta usar el puñito de... Bien, y marco de 1 a 3, divididas entre las personales y las de negocio. No es que tengo que tener una personal y una de negocio, sino que las pongo. Pero algo que trato de ser muy concienzudo cuando me organizo es hacer una buena gestión de mis energías. Entonces sé que hay algunas rocas que son importantes, pero que quizás no las voy a poner a las 8 de la mañana, cuando ya termine mi ritual de la mañana y de lectura y todo, porque sé que ese horario quizás es mejor hacer, no sé, otra cosa. Si tengo que preparar una clase, probablemente la voy a poner a la clase primero, y esa roca quizás la voy a poner en el lugar que sea más adecuado para el nivel de energía en el día. Mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes sí ponen las rocas primero o no? ¿O hacen alguna variante? Obviamente entiendo que si hay las actividades importantes que requieren más energía, muchas veces son rocas, entonces como que puede Claro. haber una correlación. Pero yo lo que digo es, yo no me obligo a que las rocas estén primero. Yo creo que en parte sí, porque, por ejemplo, para mí la rutina de la mañana muchas veces... ¿La contás cómo? Claro, es... Lo que Es pasa un buen debate, eso es una duda que tuve hace poco. Claro, o sea, creo que no hace falta ponerle la roca porque sería un poco reiterativo, pero sí me pasó cuando empecé a organizarme que poner primero la rutina de la mañana era poner primero esta actividad más importante, que me genera más resultados, que lleva a que el resto de las cosas sean más fáciles, que requiere un alto nivel de energía, ¿no? Entonces, ahora no lo cuento de esa manera, pero empezó teniendo ese icono. Eventualmente, cuando se convirtió en hábito, en algo que no me cuesta mantener, entonces no se lo seguí poniendo, pero lo tenés ahí. Y después, yo creo que sí trato, en la medida de lo posible, y concuerdo con vos en el sentido de que no siempre es lo mejor para el día, sí trato, si hay varias cosas, de empezar primero por la más importante. Pero siempre en el flujo del día, porque si la actividad más importante es una clase que tengo que dar a las 8 de la noche, bueno, no la voy a mover a las 8 de la mañana solo porque para mí es una roca central. Y muchas veces pasa de que la actividad más importante del día ya tiene un horario asignado o un momento. Entonces, en esos casos, queda más arriba. Y obviamente, si por una cuestión del flujo del día sería poco práctico ponerlo primero, también lo muevo. Con lo cual, creo que es relativamente flexible, pero cuando tengo la cancha libre y lo puedo acomodar, trato de ponerlo primero. Sí, yo coincido con Mati, creo igual que cuando estás empezando a ejercitarlo, sí está bueno tratar de hacerlo con el horario más temprano posible. Entonces, si de repente te vas a trabajar todo el día, volvés a tu casa y tenés cuestiones hogareñas y hay cosas importantes que querés hacer, tus piedras grandes, por ejemplo, no sé, decir, me levanto un poco más temprano de lo normal para hacer eso y recién salir al día normal, creo que lo vale. Como el primer ejercicio está bueno para asegurarte de hacerlo primero en el día o lo antes posible. En mi caso sí me pasa que es un poco lo mismo que dicen ustedes dos, como defino temprano cuáles son mis piedras grandes del día y eso me ayuda como a acomodar el día completo. Y por ejemplo, si tenés una clase a las 8 de la noche, seguramente vas a trabajar mucho en cómo regulas tus energías durante el día hasta que llegas a la clase de las 8 de la noche. Entonces, a mí me sirve mucho eso, tener como mis prioridades del día claras y acomodar el día a eso. Si mi prioridad del día o la piedra más grande del día es reunirme con una persona a las 5 de la tarde, bueno, voy a procurar regular mis energías para estar bien y con energía
¿no? Como para dedicarle ese momento de compartir con otra persona a las 5 de la tarde. Entonces no me voy a llenar de 8.000 millones de cosas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin parar, y no voy a dejar que cosas que surjan interrumpan o me eviten tener ese momento a las 5 de la tarde. Entonces, creo que es un poco eso, ¿no? Como tener la claridad al comienzo del día te permite como regular y acomodar y tomar decisiones durante el día para que priorices esas piedras grandes. Sí, creo que también lo cierto es que para las personas que se están empezando a organizar, el primer momento del día suele ser... o sea, ¿qué pasa? Generalmente cuando estamos empezando a organizar quizás no tenemos un buen manejo de las prioridades, no tenemos un buen manejo de las interrupciones, quizás no tenemos tanta cancha con los hábitos. Entonces, hacerlo en primer momento lo que nos permite es asegurarnos de atajarnos de ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo y, no sé, a las 9 de la mañana sabemos, a las 9 de la mañana empiezan a llegar los mensajes. La gente empieza a activar, va a venir el que nos va a tocar la puerta. Entonces, hacerlo a primera hora del día lo que hace es generarnos un espacio para atacar estas grandes rocas que muchas veces no son el mensaje de WhatsApp. A veces sí, a veces es escribirle a alguien, pero muchas veces para las personas que se están empezando a organizar es tener un espacio de tranquilidad, como decía Mati. Es muy difícil empezar a hacer tu organización y adquirir el hábito si lo estás haciendo en medio del hora pico de tu trabajo. Entonces, tiene bastante sentido eso. Y lo de ritual de la mañana es interesante, porque uno de los ángulos que para mí es más interesante de esto, o en realidad por el cual he estado pensando en este tema últimamente, es el hecho de asegurarte de que tenés cubiertas las grandes cosas del día. Y yo pensaba, bueno, una cosa que yo hago, que toma bastante tiempo, que no me resulta fácil, a pesar de que lo disfruto, es leer todos los días. Porque hay días que no tengo ganas de leer. Entonces yo decía, bueno, pero es un hábito. Entonces un hábito es una roca. Y bueno, es lo que dice Mati. Quizás yo estaba pensándolo, no es que lo tenía definido, pero pensando lo que dice Mati me hace sentido y es por donde yo estaba yendo. Si vos decís, esto es un hábito, bueno, si lo estás tratando de desarrollar, puede ser tu roca del día. Puede ser tener ese tiempo todos los días para hacer esto, es mi roca del día. Ok, y es recurrente. Ahora, la siguiente pregunta que les quiero hacer es, y de vuelta para saber cómo lo trabajan ustedes, y si quieren un tiempo para refrescarlo en su memoria, puedo empezar yo, como ustedes me digan, es a la hora de ustedes sentarse y elegir sus rocas del día. Bien, obviamente, ya lo hablamos, vamos a partir de la base de que son algunos de los objetivos que nos pusimos para la semana. Pero todas las cosas que ustedes tienen en su agenda de la semana son parte de los objetivos de la semana, básicamente. Entonces, a la hora de ustedes elegir sus rocas, ¿tienen algún mecanismo, tienen alguna pregunta, usan su intuición y su conocimiento básico normal de cómo se organizan o no? ¿Cómo lo piensan? ¿Quieres empezar, Bolu? Yo creo que a mí lo que me sirve es tener muy claro como el panorama de la semana, que eso lo hacemos en la organización semanal, porque ahí lo que podemos ver es un poquitito más amplio mis roles que están en orden de prioridad y qué me propuse para cada uno. Entonces, en la semana, si la pensamos a la semana como pensamos un día, sería lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las rocas grandes de la semana? Y cómo ya sé más o menos que voy a acomodarlas o asignarles un momento en la semana, por más que puede cambiar después. Entonces, eso ya me deja la pauta de que esto también les puede dar tranquilidad, porque muchas veces queremos hacer todo en un día. Cada día es una parte de la semana. Entonces, yo voy en mi planificación semanal, a acomodar las rocas grandes de la semana a lo largo de la semana. Entonces, yo ya cuando me siento en mi ritual de mañana, yo retomo esa planificación semanal y sé, bueno, hoy el foco era este. Entonces, no me preocupo por quizá todos mis roles o todos los objetivos de todos mis roles ese día, porque yo ya definí que ese día mis 3 prioridades son, quizás son 3 prioridades del negocio, quizás son 3 prioridades de solo 2 roles o solo 3 roles, y eso está bien. Entonces a mí me sirve eso, pensar como la pintura completa de la semana, confiar en eso y cada día enfocarme en lo que ya decidí que ese día iba a priorizar, y obviamente hacer las revisiones diarias porque puede haber cambios y podemos necesitar mover una cosa de un día al otro en el mapa semanal, y eso está bien, pero haciéndolo bien en la planificación semanal, en el día a día es mucho más fácil saber qué fue lo que ya decidí que era importante hoy porque pasan ciertas cosas hoy. Claro, yo creo que en la revisión diaria la ventaja que tenés es que llegás a la pregunta justo después, por lo menos en mi caso, de leer tu misión y de repasar tus objetivos. Entonces, para mí la pregunta, que no me la hago quizás en un texto así literal, es ¿cuál de las tareas que tengo hoy es la que mayor diferencia va a hacer respecto de que yo llegue a final de año con mis objetivos cumplidos? Como cuál es la más instrumental. Que aquí entran muchas preguntas que hemos hablado a lo largo de la historia del podcast, ¿no? La pregunta de
cuál de las tareas va a hacer que las otras sean más fáciles o que las otras se vuelvan innecesarias, cuál de los temas, si no los resuelvo, me va a generar más problemas a futuro, cuál de estas actividades va a generar mayor cantidad de resultados con menor cantidad de tiempo. Y casi siempre lo que estamos haciendo es hacer este cruce. De hecho, entra mucho de lo que hablamos en el podcast hace poco de priorizar. Creo que fue en el episodio 407, si no me equivoco. Cuando hablamos de priorizar, dijimos, tenés una parte de priorizar que tiene que ver con lo importante para vos, con principios, valores. Y otra parte de priorizar tiene que ver con qué es lo que es más eficiente. Entonces yo creo que se cruzan esas dos cosas y a partir de ahí miro la lista y en general me resulta bastante claro cuáles son los 2-3 temas centrales, que tienden a tener que ver con los 2-3 temas centrales del año o del trimestre, ¿no? Si estoy en un año en el cual mi desafío número 1 es, por ejemplo, no sé, aprender a ocupar mi rol como padre, probablemente las actividades que tengan que ver con eso las voy a marcar, porque es un área, como vos decías, Santi, recién, ¿no? Que estoy desarrollando, que estoy trabajando, que estoy profundizando. Si estoy en un año en el cual estoy tratando de tomar todas estas cosas, no sé, todos los productos o servicios que tiene mi negocio y hacerlos llegar a más personas, quizás las acciones de venta van a tender a tener esta característica. De vuelta, muchas veces conectado con lo que es más incómodo, con lo que es más nuevo, con lo que está en desarrollo. Pero creo que justamente lo divertido de la pregunta esta de cuáles son las 3... Yo no me noto como roca, sino que lo tengo anotado como las 3 tareas más importantes. Y le pongo el puñito, pero es como una pregunta que rápidamente me obliga a usar mi intuición y conectar con todo eso al mismo tiempo. Yo generalmente lo que hago es me siento y trato de... O sea, lo que estuve haciendo con el último tiempo fue jugando con las preguntas que me hago a la hora de pensarlo para cubrir algunos escenarios que normalmente lo siento. Porque obviamente siempre la pregunta clave es ¿cuáles son las actividades más importantes? Yo siempre me preguntaba como, ¿qué actividades en caso de cumplirlas harían que este sea un gran día o un día extraordinario? Pero un par que sumé también, o sea, ese es un criterio, anótenlo, no es que lo dejé pasar. Sin embargo, algo que también he sumado en el último tiempo es cuáles son algunas tareas que son, yo las llamo one to many, que significa que es una actividad que es un one to many. Significa que es una actividad que va a armar un sistema que va a facilitar actividades más adelante. Porque hay algo que me vuela la cabeza de cómo funciona el flujo de fondos de las empresas y cómo funciona nuestro tiempo es cómo si nosotros no tenemos la cabeza puesta en construir sistemas que generen valor a lo largo del tiempo, la vida se nos puede ir y pasar días enteros y que no quede nada. Bien, sé que suena bastante drástico lo que estoy diciendo, pero es más o menos así. Es decir, si yo siempre estoy atajando cosas y nunca construyo un sistema, tengo que empezar de cero cada vez que lo hago. Entonces digo, bueno, ¿cuáles actividades, obviamente más relevantes para los objetivos, que era lo que decíamos recién? Después quiero también marcar, a ver, alguna de estas actividades va a tener el rol de construir un sistema que va a hacer que mi trabajo sea más fácil más adelante. ¿Cuáles de estas tareas van a ser más simples otras tareas que yo pueda tener en el futuro? Y la otra pregunta que tengo es si hay una actividad incómoda que pueda destrabar cosas importantes. Eso también es algo. Como hay alguna actividad que sea realmente incómoda para mí, que quizás en caso de destrabarse podría funcionar. Que acá entran, en mi caso personal, pero muchas veces entran, qué sé yo, llamadas de teléfono, conversaciones, cosas que vengo pateando y digo, tengo que llamar para averiguar. Tengo ganas. El otro día vi un meme que me sentí representado y era como un montón de gente festejando. Decía, cuando llamas por teléfono y no te atienden. Y yo pensé, qué gracioso porque... Cumplí con llamar, yo claro, hice mi parte. Hey, no es mi culpa que no me atiendan. Mandé el mensaje, se hizo. Pero bueno, muchas veces me pasa eso, es que viene una llamada de usted, quiero saber la información. Vine buscando cobre y encontré oro. Claro, quiero saber la información, pero no quiero estar en el proceso social de hablar por teléfono. Entonces, bueno, digo, ¿cuál de estas tareas cumplen? Entonces, generalmente... si tengo tareas que sé que son importantes o son relevantes, qué sé yo. Por ejemplo, una de mis grandes rocas del día era grabar el podcast, porque sé que es algo que además tiene medio un rol de one to many. Es algo que yo lo genero ahora y va a seguir dándome algún resultado, porque quizás en un año alguien esté escuchando el podcast y sigue funcionando, si construye algo. Pero no es una actividad incómoda. Entonces, bueno, quiero ver si tengo alguna roca que sea una actividad incómoda, hablar con alguien, hacer una pregunta, ponerme allá afuera con algo que quizás no estoy queriendo hacer. Entonces, esos son como mis criterios personales para hacerlo. Yo sumaría también quizá 2 preguntas que a mí me sirven mucho. No las uso así formalmente como las leo, pero sí lo tengo presente o incorporado a la hora de como hacer esa evaluación más intuitiva de si la lista está bien o no de las cosas más importantes del día. Una es pensar, si yo hago estas
una, 2 o 3 cosas que definí que son las más importantes del día y automáticamente el día termina después de que termine esas 3 tareas. Si voy a estar contenta con ese día o no, o voy a sentir que quedó fuera algo que como que me frustra que no haya quedado dentro de ese día, ¿no? Entonces ahí quiere decir que hay algo que no estás poniendo como prioridad y que sí querías o sí te parecía importante. Y después una pregunta más, quizá cualitativa, no tanto de ponerme ahí afuera, pero sí de como conectar quizá más con la misión o más con el nivel más abstracto, más amplio, ¿no? De los objetivos de largo plazo. Y es si me voy a dormir hoy a la noche y solamente hice estas 3 cosas, voy a estar feliz y voy a estar conforme conmigo misma y con quien quiero ser. Y me sirve mucho porque a veces en el día a día pasan cosas como, que a todos nos pasan, pero pasan cosas como, por ejemplo, no sé, si mi hija se enfermó o está necesitando más de mi atención y tengo que reacomodar cosas porque quiero estar con ella, en el momento, en el día a día, a veces puede sentirse agotador o puede sentirse frustrante, como, yo quería hacer estas otras cosas y no las llegué a hacer y las tengo que reacomodar. Pero en el momento, si me hago esa pregunta, yo sé que todo lo que tenga que ver con cuidarla, ¿no? O estar ahí para ella, para mí conecta mucho más con mis prioridades en términos de misión y de visión y de quién quiero ser. Entonces me puedo ir a dormir en calma sabiendo que puedo acomodar las demás cosas y que esto que hice hoy, si me dediqué todo el día a cuidarla, por ejemplo, o si me dediqué todo el día a trabajar, también puede pasar, ¿no? O sea, depende de la prioridad del día o de la semana. Como que me deja a mí como esa calma de hice lo mejor que podía y lo hice en coherencia con quien yo quiero ser, más allá de si tuve que adecuar algo o no llegué a hacer un montón de cosas que estaba bueno hacer, pero estoy tranquila con las prioridades y con cómo lo ejecuté. Como que a mí eso me sirve mucho. El otro día en una conversación alguien me preguntaba como, ¿y cuál es la onda del podcast? ¿No? Porque era una persona que estaba interesada en... Qué pregunta rara. Claro, era como era una persona que viene como del lado de marketing y ese tipo de cosas. Entonces como que, no sé, creo que quería como estudiarme o algo por el estilo. El tema es que, o sea, la respuesta que yo le di fue... Te estaba haciendo un scouting. Claro, exacto. ¿Qué tan feliz Muy estás poco con tus sutil. socios actuales? Muy ¿no? poco sutil. Sí. Entonces, yo le comentaba, mira, el podcast empezó como un espacio para, de alguna forma, grabar, registrar y poder compartir con otras personas las conversaciones que naturalmente nosotros estábamos teniendo un domingo a la tarde. De hecho, le dije, eso es lo más parecido que tenemos a un concepto del podcast, es las conversaciones de domingo a la tarde que a nosotros nos gusta tener y que si sos cierto tipo de persona, probablemente también te interesa y probablemente podemos... De hecho, es un poco lo que fue pasando con los años, ¿no? Es una gran conversación que tenemos entre muchísimas personas, porque llegan mensajes y sugerencias y preguntas y todo eso va entrando en esta conversación. Y me parece súper interesante como todo esto que está pasando ahora porque me hace pensar en todo lo que cruza por la cabeza de uno en el momento en el cual estás pensando qué hacer. Pero está bueno, de vuelta, ir internalizando estos criterios, ir ejercitando. Porque creo que lo que uno hace es, cuando haces tu planificación anual, trabajas un poco sobre estos criterios. ¿Qué es lo que es importante para mí? ¿Qué es lo que estoy buscando lograr? Cuando haces tus revisiones trimestrales, tenés un momento en el cual también profundizás en estos criterios, analizás qué me funcionó hasta ahora, qué cosas me traen más resultados, con cada organización semanal, qué actividades me están robando tiempo, qué actividades me gustaría que tengan más tiempo. Y todos esos criterios que uno de a poquito va desarrollando en cada una de esas instancias aparecen en el momento de la decisión cotidiana. Y ese es, me parece como la máxima expresión de productividad. Porque el saber identificar lo importante rápidamente es la esencia de ser productivos. Es nuestra capacidad de cambiar en el momento que necesitamos cambiar, de mantenernos en el momento en el cual necesitamos mantenernos. Y para eso tenemos que cruzar todas estas cosas. Y es interesante porque estamos al mismo tiempo, eso pensaba recién cuando los escuchaba, estamos al mismo tiempo viviendo como si hoy fuese el último día y viviendo como si fuésemos a vivir 100 años. Como que ahí está el equilibrio, ¿no? Yo con las tareas más importantes estoy tratando de equilibrar aquellas cosas que si hoy a la noche, cuando me acueste, se me cae encima de la cabeza un meteorito, yo piense, el legado que dejé, aquello que quería hacer, estuvo bien reflejado en este día. Y al mismo tiempo, esas cosas tienden a ser cosas que son buenas si no nos cae un meteorito durante los próximos 100 años y tenemos que seguir avanzando. Y es interesante porque a veces las personas pensaríamos, bueno, pero si fuese mi último día me lo pasaría de fiesta.
Pero la pregunta es si pasarte el último día de tu vida de fiesta es lo que transmitiría los valores, los principios que vos querés transmitirle a las personas que más te importan. Y muchas veces el tener este momento en el cual trabajamos, en el cual estudiamos, en el cual hicimos ejercicio, incluso si hipotéticamente puede ser nuestro último día, en realidad está bueno. Porque es un mensaje que le queremos transmitir a las otras personas, que incluso si nosotros no estamos, van a seguir estando. Que esa es una buena pregunta también, ¿no? La de si fuese tu último día, ¿qué harías? Y la hicimos hace poco en una clase en vivo. Y las respuestas que surgieron, no surgió ninguna, o yo no leí ninguna, de estaría de fiesta todo el día. Viaje a Las Vegas. Salían cosas muy interesantes, incluso hasta cosas de trabajo, cuando uno trabaja de algo que tiene, ¿no?, sentido y que sentís que aportás valor. Quizás si es tu último día, harías algo de trabajo, escribirías algo, harías una tarea importante para dejar algo ahí afuera. Sí, lo que seguro pasaría es que no te preocuparías por muchas de las cosas que te preocupas ahora. Que es la gracia del ejercicio, ¿no? Quizás te darías cuenta como, si fuera el último día, la verdad es que no iría a esa reunión, que no me interesa, o no me juntaría con esta persona, o dejaría La otra vuelta había un mensaje que me pareció bastante, muy sesgado, no tan copado, pero que en el fondo tenía algo rescatable. Decía a tu trabajo, a tu jefe no le importa, no le importas vos. Y lo cierto es que hay jefes que son muy buenos. Pero decía, a tu jefe no le importas vos, entonces si vos te murieras mañana, como que, ok, ya está, pasarían a lo siguiente. Yo creo que no es tan así, pero sí es cierto de que con muchas cosas, medio que sí es así. Hay muchas cosas que si nos muriéramos mañana en realidad no importarían, no pasaría nada, no sería grave. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, si tenemos una sola vida, bueno, ¿qué cosas sí valen la pena invertir estos últimos días que tenemos? ¿En qué cosas sí realmente pasaría? Y de hecho, el otro día escuché, esta me encantó, esta es diferente, porque nosotros obviamente tenemos muchísimos años leyendo este tipo de libros, escuchando podcasts, reflexiones, entonces muchas de estas trucos mentales que ya los conoces. Pero el otro día estaba escuchando una reflexión de Sam Harris, que es un autor norteamericano que habla mucho de meditación y de mindfulness, y él decía, pensé en todas las cosas que hiciste por última vez y no lo sabes, ¿no? Y entonces decía, por ejemplo, vos pensás, quizás, no sé, va a haber una última vez en que vas a levantar a tu hijo del piso y después nunca más. A mí una que me impactó mucho hace tiempo era, va a haber una última vez que tu mamá te va a cocinar una comida y después nunca más. Y entonces decía, por eso tenés que estar presente, porque muchas veces estamos proyectados en el futuro, estamos muy en el pasado y nos estamos dando cuenta de que probablemente iba a ser la última vez que vamos a hacer algo. Y de hecho yo estaba manejando el auto y pensaba, quizás sea la última vez que, no sé, que escuche esta reflexión. No, claro, capaz que, bueno, sí. Sí, claro. Quizás la última vez que escuche esta reflexión, o quizás, no sé, yo soy medio trágico para este tipo de cosas, pero capaz que, no sé, salgo y me roban el auto y es la última vez que lo manejé y no era consciente que esta es la última vez que iba a manejar este auto en particular. Entonces, tenemos que siempre mantener un sano equilibrio de pensar qué cosas quizás estoy haciendo por última vez y darle esa luz, porque al darle esa luz le damos la importancia que tienen y le damos también el valor y la disfrutamos más. Y muchas veces nos relajamos un poco, ¿no? A mí, quizás sin ir al extremo que es súper útil y súper real, pero en algo más cotidiano, me suele pasar mucho cuando me enfermo o si de repente me duele la cabeza, como esas cosas que te pasan quizá a nivel físico y te imposibilitan de seguir con tu rutina normal, ¿no? Si de repente tengo que estar en cama unos días o me duele la cabeza y no puedo pensar y no puedo hacer nada y necesito recostarme o esperar a que se me pase, en ese momento me doy cuenta, bueno, en realidad quizás si no me preocupaba tanto, o quizás si, o si me enfermo por X razón y tengo que acomodar, y puedo acomodar mi rutina y puedo decir, bueno, estas cosas no las hago y estas cosas sí, ¿no? Tengo que elegir como un Parkinson obligado. Tengo que elegir sí o sí qué hacer y qué no hacer porque tengo energía limitada, o tengo tiempo limitado, o tengo menos posibilidad de hacer cosas un par de días. En realidad, si estoy bien, puedo acomodar las cosas y puedo priorizar mejor sin necesidad de ese Parkinson obligado como de me enfermé y tengo que estar en cama o me duele la cabeza porque estaba intentando hacer 80.000 cosas en el día. Que es interesante, retomando el ejemplo del comienzo del episodio, que muchas de estas piedras chiquitas, que son verdes, ¿verdad? En el video. Sí, son verdecitas. Claro, cuando vean el videito van a ver que son verdes. Diría turquesa, pero no tengo esa capacidad para distinguir colores. Muchas de estas piedritas son esas cosas que cuando nos ponemos un poquito de presión porque de repente nos enfermamos y hay que reacomodarlas, se reacomodan fácil. O que si supiéramos que es nuestro último día, nuestra última semana, rápidamente las descartaríamos, ¿no? Como que en ese sentido quizás es un buen criterio tener esto presente de... Hay un montón de cosas que puede ser que las estés por hacer por última vez. Algunas por motivos trágicos como que te roben el auto, caiga un meteorito.
Otras simplemente porque en la vida uno está en movimiento. A nosotros dos nos pasó hace poco que hubo un día que estamos ordenando aquí en casa, no sé si ya lo contamos en el podcast, y encontramos, ¿lo contamos ya? No. Creo que se lo contamos a Santi, pero no en el podcast. Y encontramos un babero de Emma, que no sé si se llaman baberos en todos lados, pero estas telas que uno utiliza para las babas de los bebés. Y nos miramos con Luis y fue como, ¿cuál fue el último día que Emma usó un babero? Hubo un día en el cual no necesitamos dárselo, pero ninguno de los dos había registrado exactamente qué día fue. Y nos quedamos los dos, creo que con una necesidad de terapia de 2-3 horas, porque, claro, fue un momento de esto que decís vos, hay cosas que las haces por última vez, que pasan en el ritmo del día a día. En este caso, es bueno no tener que usarlo, sí. Pero nos dio un poquito de melancolía. Entonces yo creo que el mantener esta presencia de cada día es especial, hay que hacer que valga, y tenemos que hacer que valga en el contexto de esta semana, pero sin perder de vista que esta semana es parte de un mes, que es parte de un año, que es parte de nuestra vida. Y al final se trata de eso, ¿no? Se trata de darle ese lugar, esa importancia a las cosas que realmente van a hacer una diferencia cuando pase el tiempo, que realmente nos van a hacer sentir orgullosos cuando revisemos cómo fue nuestro año, cuando revisemos cómo pasamos estos meses, y que realmente representan la mejor versión de nosotros mismos. Qué interesante. Bien, bueno, sí. Cosas muy, muy divertidas. Se puso filosófico el tema. Se puso bastante filosófico. Bueno, hemos estado hablando un poco acerca de cómo hacer de tus días mejores días y cómo hacer de tu vida una mejor vida utilizando la priorización y las rocas diarias. Bien, determinar cuáles son las actividades claves, asegurarte de que las cosas que importan están ahí, entraron primero en la vasija de tu día y que van a ser hechas a futuro. Bueno, estoy muy contento con el episodio de chicos. Muchas gracias. Siempre me gusta conocer más de cómo ustedes están aplicando algunas herramientas. De vuelta, nosotros no siempre hacemos todo igual, lo cual es bastante divertido. Tengo unas herramientas para mostrarles ahora, que no quiero alargar el podcast, pero los vamos a ver después y quizás los compartiremos con ustedes en otro episodio. Gracias, chicos, por acompañarme. Gracias a vos, Santi. Gracias, Santi. Y gracias a todos ustedes por haber estado ahí del otro lado. Nos vamos a estar escuchando la semana que viene, el lunes, en el episodio 410 del show de Superaditos. Chau, chau.